El clasicismo musical, la transición del barroco y el surgimiento de las mujeres compositoras. Hola, mi nombre es José Manuel Leguizamo Cuellar y este es el podcast correspondiente a la tarea 3 de Historia de la Música Occidental. En esta ocasión hablaré sobre el clasicismo musical, enfocándome en dos aspectos que considero profundamente relacionados. Por un lado, el contexto histórico de transición entre los siglos XVIII y XIX, marcado por las revoluciones y los cambios sociales y culturales en el mundo occidental. Por otro, el surgimiento y reconocimiento de algunas mujeres compositoras durante el clasicismo, un fenómeno que también estuvo ligado a esas transformaciones históricas. Del barroco al clasicismo, un cambio de lenguaje musical. Para entender el clasicismo, primero es importante situarnos en el final del barroco, el periodo que lo antecede. El principal exponente del barroco fue Johann Sebastian Bach, reconocido como un maestro del contrapunto. En términos un poco más coloquiales, podríamos decir que era un gran compositor de música compleja, una música en la que varias melodías se entrelazan simultáneamente, haciendo que tanto la interpretación como la composición e incluso la escucha requieran una atención y un compromiso constante, es decir, tanto de los músicos como de sus interlocutores o el público. Tras la muerte de Bach, en 1750, incluso sus propios hijos comenzaron a buscar nuevas formas de escribir música. Esa búsqueda de un lenguaje más claro y sencillo marca una de las primeras grandes diferencias entre el barroco y el clasicismo, pues la música sigue conservando elementos fundamentales y la melodía sigue siendo muy importante, pero ahora existe una separación mucho más evidente entre la melodía principal y el acompañamiento, lo que hace que el discurso musical resulte más claro y accesible para el oyente. Una sociedad que estaba cambiando. Este cambio musical no ocurrió de manera aislada. Es importante entender qué estaba pasando en Europa durante ese momento. Con la llegada de la Ilustración, comenzó a promoverse la razón como uno de los principales ideales de la sociedad. Las personas buscaban desarrollar un pensamiento más crítico y racional, y esa nueva forma de entender el mundo también tuvo un impacto en el arte. La música empezó a buscar mayor claridad y equilibrio, sin dejar de ser una manifestación profunda. Se volvió menos ornamentada y más accesible al público. Y al mismo tiempo la burguesía adquirió un mayor poder económico y una influencia cada vez más importante en la vida cultural. Como consecuencia surgió un nuevo auge del concierto público y cambiaron las formas de acceder a la música, que dejó de ser un privilegio casi exclusivo de la iglesia y de las cortes para llegar a un público mucho más amplio. Cambia la música y cambia el músico. Estos cambios también transformaron la manera en que los músicos podían desarrollar su profesión. Un claro ejemplo es Wolfgang Amadeus Mozart, quien fue uno de los primeros grandes compositores en intentar vivir como músico independiente. Ya no dependía exclusivamente de un mecenas o del servicio permanente a una corte, sino que obtenía ingresos mediante conciertos, clases y la publicación de sus partituras. Y esto fue muy importante para la difusión de la música. Las obras dejaron de ser únicamente acontecimientos a los que se asistía y comenzaron a llegar también a los hogares gracias a la impresión de partituras. Muchas familias podían interpretar esa música en sus propias casas. Al mismo tiempo, la educación musical comenzó a considerarse un importante valor cultural. Aprender música pasó a ser un signo de formación y refinamiento, especialmente dentro de la burguesía. Y ese cambio tendría otra consecuencia muy importante: el surgimiento de las mujeres compositoras. Si estaba cambiando el contexto social, la música y el público, también era natural que cambiaran poco a poco las oportunidades para otros músicos. Aunque todavía no existía una igualdad entre hombres y mujeres, y probablemente no exista ahora tampoco, sí comenzó a abrirse un espacio para que algunas mujeres recibieran una formación musical más sólida y desarrollaran una carrera artística.
Esto se relaciona directamente con los ideales de la Ilustración, que otorgaban un gran valor a la educación. En las familias burguesas, la formación musical pasó a ser parte de la educación de muchas mujeres y el piano se convirtió en el instrumento doméstico por excelencia. Además, comenzaron a surgir salones musicales organizados por mujeres, mientras la burguesía participaba cada vez más activamente en la vida cultural. Todo eso favoreció que algunas compositoras lograran reconocimiento dentro de los círculos musicales de su época. Algunas compositoras representativas. Uno de los ejemplos más interesantes es Mariana Martínez, nacida en 1744, que es apenas 6 años antes de la muerte de Johann Sebastian Bach. Martínez creció en Viena, ciudad que terminaría convirtiéndose en el principal centro del clasicismo. Se formó con músicos que representaban el puente entre el barroco y el nuevo estilo clásico, entre ellos Nicola Pórpora, y también mantuvo una estrecha relación con Joseph Haydn y con el ambiente intelectual vienés. Su obra refleja muy bien esa transición entre ambos periodos, ya que conserva algunos elementos heredados del barroco, mientras adopta la claridad y el equilibrio característicos del clasicismo. Otro caso importante es el de María Anna Mozart, conocida como Nannerl, hermana de Wolfgang Amadeus Mozart. Durante su infancia recibió una formación musical muy similar a la de su hermano, en un momento en el que todavía estaban presentes las últimas influencias barrocas. Desafortunadamente, gran parte de su producción como compositora se perdió con el paso del tiempo. También podemos mencionar a María Teresia von Paradis, quien fue pianista, cantante y compositora invidente y alcanzó un importante reconocimiento por parte de sus contemporáneos. Su carrera demuestra que aunque las oportunidades para las mujeres seguían siendo limitadas, algunas lograron consolidarse como figuras destacadas dentro de la vida musical de su época. Reflexiones finales. La transición del barroco al clasicismo no fue únicamente un cambio en la manera de componer, sino el reflejo de una Europa que estaba transformándose política, social y culturalmente. Las ideas de la Ilustración, el crecimiento de la burguesía y las nuevas formas de acceder a la música modificaron tanto el lenguaje musical como la manera en que los compositores desarrollaban su profesión. Y, aunque las mujeres todavía enfrentaban numerosas limitaciones, también comenzaron a abrirse algunos espacios para compositoras como Mariana Martínez, cuya obra demuestra que la historia de la música es mucho más amplia y diversa de lo que tradicionalmente se ha contado. Comprender esta transición nos permite entender que la evolución de la música no depende únicamente de los compositores, sino también de los cambios sociales, políticos y culturales que transforman la forma en que una sociedad crea, interpreta y escucha el arte. Por su atención, muchas gracias.